Bueno, vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo, hermanos, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 17. 2 Timoteo, capítulo 3, del verso 14 hasta el verso 17. Dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, puede sentarse. Bueno, los miércoles estamos en las cartas pastorales y este es el tema número 9. Como título le puse la importancia de las escrituras en una iglesia o en la vida de un ministro o de alguien que predica la palabra de Dios. Pablo, hermanos, en esta segunda carta ha venido, como lo he venido repitiendo anteriormente, ha venido animando a Timoteo. Hemos estado viendo en esta segunda carta que Timoteo ha decaído espiritualmente. Y una de las razones del por qué Timoteo ha decaído es, número uno, Timoteo ha sentido mucha presión en el ministerio. Número dos, la persecución contra la iglesia se ha desatado en el tiempo que Pablo escribe esta carta. Y número tres, los falsos maestros están minando la iglesia con enseñanzas que Pablo dice que ni ellos mismos entienden. Timoteo recibe órdenes, recibe imperativos en la primera carta y al parecer, al querer Timoteo llevarlas a cabo, se encontró con una fuerte oposición y eso le causó un fuerte desánimo porque, como hemos venido repitiendo todos, en algún cierto momento en nuestra vida cristiana nos hemos desanimado. No hay nadie que no se haya sentido así en algún momento de su vida cristiana. Entonces Pablo le escribe en esta segunda carta para animarlo y ha hablado o ha expuesto varias analogías y que tienen que ver con alguien que predica la palabra, en ese caso con Timoteo, que era un joven pastor. Ya le habló acerca de un soldado, ya le habló acerca de un labrador, de un atleta, de un obrero, de un vaso, y en esas analogías le expone que dentro de una congregación le deja saber que dentro de una congregación hay vasos o hay vidas que con sus vidas glorifican a Dios, que son los vasos para usos de honra, pero también dentro de una congregación, y puede ser de la misma congregación, hay personas que no se santifican, y aparte de los falsos maestros, y que son vasos que son para usos viles, porque al último, en esa analogía, cuando Pablo le habla sobre los vasos, Timoteo lo entiende muy bien, eso lo entiende perfecto Timoteo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en las casas, ya le hemos explicado, en ese tiempo en las casas había unos vasos que le llamaban vasos de honra, donde tenían el propósito de estar llenos de agua para saciar la sed de los viajeros. Pero también por otro lado había utensilios para usos viles, y uno en una casa también los tiene, ¿verdad? Uno tiene algunos vasos, algunos utensilios que los usa uno para tomar agua, pero también tiene uno utensilios para usos deshonrosos, por ejemplo, el bote de basura, el bote del baño, ¿verdad? Y esa es la analogía que Pablo le está dando a Timoteo, que eso existe dentro de una congregación. Hay gente que se santifica, hay gente que se consagra, pero también hay gente que no se santifica y que no se consagra, y los que no se consagran regularmente son de piedra de tropiezo para los que se están santificando. Entonces, Timoteo se siente desanimado por lo que está ocurriendo y Pablo le deja saber eso existe en una congregación, eso va a pasar en una congregación. Ahora, una vez que Pablo le habla a Timoteo de esos vasos
de deshonra que puede llegar a haber en una congregación, en el capítulo 3, le muestra el carácter de los mismos, el carácter de los hombres de los postreros días. Y cuando habla del carácter de estos hombres, son hombres pues que han tomado lugares de enseñanza y que tienen simplemente una apariencia de piedad nada más. Pero dice Pablo, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, está diciendo Pablo que lo que ellos enseñan no edifican, no traen un mensaje que glorifique a Dios, sino al contrario, estos hombres se glorifican a sí mismos. ¿Por qué? Porque son hombres amadores de sí mismos, son hombres amadores de sí mismos, son ávaros, vanagloriosos, blasfemos y que tienen una apariencia de piedad. Más adelante Pablo los compara a estos hombres con dos personajes del Antiguo Testamento muy conocidos, quienes son Janes y Jambres. Y Janes y Jambres pues eran los hechiceros, aquellos hechiceros que resistieron a Moisés, y hemos estado expuesto que en las clases pasadas que en la iglesia pues han penetrado muchos adivinos de los cuales tenemos que tener cuidado, predicadores que resistan a la verdad y que son como Janes y Jambres, tienen las mismas características. Ya en la clase pasada, que fue el tema 8, hablamos sobre la formación de un ministro, donde una vez que Pablo ya le mostró las características de los hombres de los postreros días, Pablo le recuerda cómo Timoteo fue instruido, y eso lo vimos desde el verso 10 hasta el verso 13 del capítulo 3. Pablo le recuerda a Timoteo que fue instruido a diferencia de los hombres que Pablo ya le mostró en los primeros 8 versículos, que son el carácter de los hombres de los postreros días. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, longanimidad, amor, paciencia y es decir, Pablo le recuerda a Timoteo que él tenía fundamentos sólidos en su vida cristiana, fundamentos muy sólidos en su vida cristiana. Una vez que Pablo le dice a Timoteo la forma como fue instruido y los fundamentos sólidos que él tenía en su vida cristiana, a pesar de que se encontraba desanimado, desde el verso 14 hasta el verso 17, que es lo que vamos a ver el día de hoy, le dice o le deja saber que tiene que recurrir a las Escrituras. Fíjese, cuando uno está desanimado, hermano, decaído, ¿a dónde tiene que recurrir uno? A dos cosas: a la oración, pero también a las Escrituras. ¿Por qué Pablo le nombra desde el verso 14 hasta el verso 17 acerca de las Escrituras? Porque las Escrituras es la única fuente que Dios nos da, que Dios nos otorgó para nosotros ser fortalecidos. Entonces, desde el verso 14 hasta el verso 17, Pablo le deja saber la importancia de las Escrituras, no solamente para un ministro, sino para una iglesia, para un padre de familia, para una mamá, para un joven. Algo que todos necesitamos como cristianos, indagar en las Escrituras. Ahora, algo que tenemos que enfatizar es que las Escrituras, hermanos, son parte fundamental para la vida de un ministro y para la vida de una iglesia. Son parte fundamental. Puede haber bonita música en alguna congregación, puede haber buenos programas en alguna congregación, programas de niños, programas, no sé, de cualquier tipo de programas, pero si la enseñanza, la doctrina, o no se indaga en la Escritura, lo demás no sirve de nada. Lo demás no sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a dar a nosotros de verdad un crecimiento espiritual son las mismas Escrituras. Y es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Desde el verso 14 hasta el verso 17, la importancia de las Escrituras, pues no solamente para un ministro, sino también para la iglesia. Y mire cómo comienza 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Fíjese cómo comienza. ¿Lo tiene? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo, fíjese lo que dice, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, Pablo, hermano, ya ha expuesto las características de los hombres de los postreros días, y a diferencia de ellos le dice, pero, este pero tiene que ver como, es un contraste, es una comparación entre los falsos ministros que iban a ir de mal en peor
y Timoteo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahora miren, hermanos, entendemos que no basta solamente con aprender, no basta con eso. Entendemos que no basta solamente con recibir una sana doctrina, no, sino en persistir, en persistir. No basta solamente con saber y echarse a dormir, no, sino en persistir, en estar persistiendo. Porque alguien puede llegar a saber doctrina y se puede echar a dormir, y no es así, sino en persistir. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Ahora, esta palabra persiste en el texto original tiene que ver con no te muevas de ahí. Fíjese bien lo que dice, con no te muevas de ahí, o que nadie te mueva de lo que has aprendido. Esta palabra persiste tiene que ver con permanece, tiene que ver con sigue confiando en lo que has aprendido, con retén lo que has aprendido, con ten un celo de lo que has aprendido. Fíjese bien, cosa que casi regularmente el cristiano en el tiempo de hoy a nivel general no tiene ese celo. Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ante la amenaza de ser movidos por doctrinas contrarias, le dice que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué estaba pasando? Parece ser que alguien había enviado una carta a Tesalónica a nombre de Pablo enseñando algo contrario a lo que Pablo ya había enseñado en relación a la venida del Señor. ¿Qué le dice Pablo? No se dejen de mover. No se dejen de mover fácilmente en nuestro modo de pensar. Sin embargo, en el tiempo de hoy, hermano, hay tantos conceptos antibíblicos, tantas doctrinas de error, que cuando vengan y uno se dé cuenta de que pues son herejías y lo que a uno le están exponiendo, uno tiene que decir no. Uno tiene que tener ese celo de decir no, no me dejaré mover por esas doctrinas. Por eso le dice, pero tú persiste. Es decir, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, Timoteo, no te muevas en lo que has aprendido. No te muevas. Retén lo que has aprendido. Permanece en lo que has aprendido. Es lo que le está diciendo. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y no solamente eso, sino que dice, y te persuadiste. Fíjese lo que dice. Y te persuadiste. Ahora, la palabra persuadiste tiene que ver con convencido, con creer firmemente algo, con no hay duda que lo que te enseñaron es verdad y de ahí no me muevo. Tiene que ver con estar seguro, tiene que ver con estoy convencido de la doctrina que he recibido, tiene que ver con una convicción real. No tiene que ver con me acomodo, quizá visito otra congregación y están predicando herejías y me acomodo. No tiene que ver con eso, sino he recibido una doctrina, he recibido una enseñanza y estoy seguro que lo que me enseñaron es real y de ahí no me muevo. Y eso es precisamente lo que se ha perdido en el tiempo de hoy y es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. No te muevas de ahí, no te muevas. Pues, ¿qué le está diciendo Pablo? Según los contextos, en el verso 10, cuando le dice, pero tú has seguido mi doctrina, Pablo le deja saber que el evangelio que aprendió Timoteo tenía, mire bien hermano, tenía fundamentos bien sólidos, tenía bases sólidas, y Timoteo fue convencido. Bueno, le dice, de ahí no te muevas, de ahí no te muevas. Y esa es la labor de un pastor, doctrinar a la grey. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, Timoteo, no te muevas, retén lo que has aprendido. Timoteo, esa doctrina que se te dio en un momento dado, que te convenció, esa doctrina que se te dio en un momento dado, le entendiste que fue verdad, y de ahí no te muevas. Y esa tiene que ser, hermano, la actitud de todos los cristianos. ¿Cuál? Que si tú ya tienes una doctrina sólida, porque esa es la labor del pastor, implantar una doctrina. Si tú ya tienes una doctrina sólida y estás seguro que es verdad,
Venga quien venga, te hable quien te hable, de ahí, y lo que te digan es contrario a la Biblia, de ahí no te muevas. No la hagas a un lado solamente por quedar bien con alguien. Ese es un celo que se ha perdido en estos últimos tiempos. Proverbios capítulo 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Es decir, de una manera el proverbista expone que la verdad o la enseñanza o la doctrina la tenemos que considerar como algo de mucho valor, y tanto valor tiene la verdad que, fíjese bien, tanto valor tiene la verdad que un rey se despojó a sí mismo, se humilló tomando forma de hombre, fue despreciado, fue azotado, fue crucificado, hubo un precio muy caro, precio de sangre, como para que nosotros pudiéramos obtener esa verdad que es la Biblia. Hermano, la Biblia que es la palabra de Dios, esta Biblia no tiene margen de error. No tiene margen de error. Todos los libros que escriben los predicadores, todos están sujetos a un error. Pueden estar equivocados, todos los libros. Aún la predicación de alguien está sujeta a un error, pero la Biblia, hermano, no tiene margen de error. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, no te muevas de lo que has aprendido, retén lo que has aprendido. Esa verdad, esa doctrina que recibiste, fuiste convencido de que es la verdad y no puedes hacer nada contra la verdad. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que en ocasiones, hermanos, será inevitable que interactuemos con personas que tienen doctrinas diferentes, que nos querrán mover de lo que hemos aprendido. Sin embargo, en ese celo tremendo que Pablo les pone a Timoteo, le dice, pero tú no te muevas de ahí, persiste en ello, persiste en ello. Sigue diciendo, ¿estamos ahí, hermanos? Verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo, dice, de quién has aprendido. 3 cosas vemos ahí. Número 1, el medio que Dios usó para que Timoteo recibiera la palabra de Dios desde su niñez fue su madre y su abuela. Número 2, el testimonio de estas 2 mujeres eran testimonio de ser mujeres de Dios. Y número 3, la doctrina que Pablo le impartió a Timoteo. Pero mira lo que dice, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, su madre Eunice y su abuela hicieron un trabajo tremendo con Timoteo. Desde niño le empezaron a dar la palabra, le daban la palabra. Y cuando llegó a grande, hermano, Timoteo fue convencido por la palabra. Un trabajo tremendo de su madre y de su abuela. No habla nada de su padre, aunque su padre era griego. Parece ser, como ponen algunos comentaristas, no era alguien convertido, pero su madre y su abuela sí. Un trabajo en la vida de ese niño que fue creciendo a través de la enseñanza de su madre. Pero vemos 2 cosas aquí. Número 1, lo que le enseñó su madre y su abuela. Y número 2, el testimonio de ellas. Por eso dice él, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña la importancia, el interés de los padres por conocer la palabra de Dios y después impartírsela ¿a quiénes, hermanos? A sus hijos. Pero también esto nos enseña la importancia de que haya pastores calificados que de verdad enseñen, nutran a la grey. Dice verso 15, dice, y que desde la niñez, fíjese, desde la niñez. Qué importante es que nosotros instruyemos a los hijos. Qué importante es que, por ejemplo, las maestras que les toca dar clases a los niños se preparen. Vengan preparadas. No que no se preparen y a ver qué les vamos a dar el día de hoy. Y cuando les toca enseñar a los niños, pues, sino que se preparen.
Dice que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice, desde la niñez. Desde la niñez. Se dice que una vez una mamá, fíjese bien, hermano, se dice que una vez una mamá le dice a su hijo de 10 años, haz tu lectura del día de hoy de la Biblia. Y este niño había olvidado su Biblia en la iglesia y le dice se le había olvidado su Biblia en la iglesia y le dice a la mamá que había olvidado su Biblia en la iglesia. Y la mamá le dice, toma la Biblia de tu papá. Y el niño dice, no, yo no quiero tomar esa Biblia. Mejor quiero tomar la Biblia de mi abuelo, porque la de mi abuelo es más interesante que la de mi papá. La de mi papá es bien aburrida. Le dice a la mamá, pero si la Biblia es la misma. Es la misma. Y el niño dice, no es la misma. No es la misma porque la de mi papá, la Biblia de mi papá es bien aburrida y la de mi abuelo es bien interesante porque mi papá nunca la lee. Y mi abuelo sí, constantemente la está leyendo y yo quiero leer la Biblia de mi abuelo. Fíjese qué impacto, hermano, es cuando un hijo te ve a un adulto leer la Biblia. ¿Qué está haciendo mi papá? Leyendo la Biblia. Amén. Muy ocupados en muchas cosas y no leyendo la Biblia. Es muy importante leer la Biblia. Dice, y que desde la niñez ha sabido, dígase bien, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Qué vemos aquí? Dos cosas enfatizan Pablo. Número uno, las escrituras son el medio que Dios usa para exponer o para enseñarlos que solo en Cristo hay salvación. Las escrituras son el medio que Dios nos da para que conozcamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. ¿Qué más expone aquí Pablo? Expone que las escrituras no solamente nos enseñan acerca de la salvación, sino que nos hacen, ¿qué dice? Sabios. Nos dan sabiduría. No existe, hermanos, mayor sabiduría que la que hay en la Biblia. Alguien puede leer un libro, alguien puede leer alguna literatura diferente a la Biblia, pero ninguno de esos superará a la Biblia en sabiduría. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si no solamente la Biblia te expone el plan de salvación, no solamente la Biblia te habla de Cristo, sino que también una vez que somos salvos, nos hacen vivir, caminar en sabiduría. Las escrituras nos ayudan a vivir como personas sabias. Verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda, ¿verdad? Ahora, para nosotros, hermanos, todo el canon bíblico es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque aunque aquí, como exponen algunos comentaristas, cuando habla de la escritura, está refiriendo al Antiguo Testamento, también cuando habla de toda la escritura, también se refiere a las cartas de algunos apóstoles que ya circulaban en la iglesia primitiva. Recordemos que esta fue la última carta de Pablo. Y ya muchas de las cartas que habían escrito los apóstoles ya circulaban. Por ejemplo, Pedro en una de sus cartas hace referencia a los escritos de Pablo, dando legalidad que es palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, se lo leo, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de los mismos. ¿Qué está diciendo Pedro? Está dando legalidad de las cartas de Pablo, son también inspiradas por Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo, hermanos? Número uno, que no se mueva en lo que ha aprendido, que tenga un celo por lo que ha aprendido. Número dos, que persista en lo que ha aprendido. Número tres, que lo que ha aprendido fue convencido. Y número cuatro, que se apoye en las Escrituras, porque ellas lo van a hacer sabio. Y todo lo que Pablo le dio por doctrina fue conforme a la misma Escritura. Fue conforme a la misma Escritura. Verso 16. Vamos ahí. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, la palabra útil tiene que ver con yo como congregante, yo como expositor, yo como padre de familia, tengo que aprovechar las Escrituras el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque es provechosa, es útil. Pastor, pero es que cuando yo leo la Biblia no la entiendo. No, es útil, algo te va a enseñar la Biblia, tienes que leerla. Dice: es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Lo primero que nombra Pablo es que la palabra de Dios es útil para enseñar, y esta palabra enseñar quiere decir instrucción, doctrina, instrucción dada por Dios. No es cualquier opinión, es una instrucción en cuanto a cuál es el parecer de Dios en cualquier área de la vida de nosotros. Por eso es útil. Sigue diciendo útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Esta palabra redarguir, dice bien, yo no sé si en ocasiones cuando se predica de repente alguien se siente redarguido. Pues, ¿qué significa la palabra redarguir? Esta palabra redarguir tiene que ver con poner al descubierto, fíjese bien, poner al descubierto desde una mala doctrina hasta una mala actitud pecaminosa. Es decir, este redarguir no solamente saca a la luz una mala doctrina, sino que también reprende y convence de un pecado o de una actitud que no le agrada de Dios. Es decir, cuando alguien escucha la palabra de Dios, la misma palabra comenzará a reprendernos, hermano, y nos va a decir: eres tú a quien te estoy hablando, eres tú. Dice, útil para redarguir, habla de reprender, repito, desde la mala doctrina hasta una actitud pecaminosa. Ejemplo, el primer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 36, la palabra enseña que Pedro les predicó acerca de cómo crucificaron a Cristo, que es el Mesías. Le citó los salmos, le citó Joel, le citó los profetas, y cuando el pueblo escuchó, se sintió, ¿qué, hermanos? Redarguido, se sintió reprendido, sintieron dolor. Dice Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La palabra compungir tiene que ver con sentir dolor, como si una espada atravesara el corazón de ellos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Es útil para redarguir. Útil para redarguir, para molestar, para convencer que estoy mal. Repito, no sé si le ha pasado, hermano, que cuando alguien predica, te sientes redarguido, sientes que el Señor te está hablando, y eso es bueno porque habla de un corazón sensible, de un corazón que está atendiendo la palabra. Por ejemplo, la Biblia nos enseña de personas que el Señor les habló
en un cierto momento dado, amonestando la condición espiritual y no quisieron escuchar. Pero también la palabra de Dios nos muestra personajes que pecaron y fueron reprendidos y se sintieron redarguidos y se arrepintieron. Por ejemplo, Génesis 6:3, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es que el Señor de una manera le hablaba a toda esta generación, y el Señor quería habitar en esta generación, pero toda esta generación, con excepción de Noé, no quiso escuchar. ¿Qué pasó con esa generación? Fue destruida. Es decir, Noé, un predicador de justicia, un pregonero de justicia, les predicó, pero simplemente no quisieron escuchar. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando se predica la palabra hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que no quiere escuchar. Sin embargo, también en la Biblia nos muestran pecados muy vergonzosos que la misma palabra los sacó a la luz, y estas personas fueron confrontados y fueron redarguidos y se arrepintieron. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Dice, el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante el rey, le dijo, en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado y él mismo la crió. La ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Imagínense una oveja que duerme en su pecho, ¿eh? Aquel hombre la quería como a una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Versículo 5. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Esta es otra versión. Tú eres ese hombre. ¿Qué pasó con David, hermano? Fue redarguido. Dijo, sí, yo pequé. Hermano, David lo dijo, no, me la está aventando a mí. El pastor no dijo eso. Reconoció su falta. Amén. Fíjese bien. Pablo le dice, útil para redarguir, tiene que ver con sacar a la luz desde una mala doctrina hasta una actitud pecaminosa. Fíjese bien, un predicador de sana doctrina muy acertadamente dice, un pastor o un predicador no necesita subirse al púlpito a querer predicar por alguien o decirle algo a alguien, algo que sabe o algo que escuchó o algo que sospecha. El tal predicador que hace eso simplemente no se preparó. Lo que necesita es simplemente mostrar las escrituras tal como son. La misma naturaleza de las mismas escrituras nos amonestan a todos. Y al primero que cortó fue al predicador. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma Biblia, hermano, cuando se predica, la misma Biblia nos saca a luz cómo andamos muchas veces. La misma Biblia. Un predicador no necesita subirse a un púlpito y hablar por alguien. No. La misma palabra expuesta desde su contexto nos va a sacar a luz. Nos va a sacar a luz todas aquellas malas actitudes que en un cierto momento dado tenemos.
Entonces, ¿qué le dice Pablo? Que es útil para enseñar, útil para redarguir. Sigue diciendo ahí, útil para corregir. Ahí en el verso 16, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahora, la palabra corregir, hermanos, significa enderezar de nuevo o enderezar lo torcido. Y esta palabra tiene que ver con educar a un niño, fíjense bien, con educar a un niño, algo como cuando un niño es corregido, ¿verdad? Tiene que ver con criar o con ponerle bases de crianza. Bueno, dice Pablo, es útil para corregir, útil para corregir. Dice, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto, enteramente preparado, habla de bien ajustado, de bien capacitado y de bien calificado, y dice para toda buena obra. La palabra toda buena obra, hermanos, tiene que ver para que sepas cómo tenemos que actuar. Para que sepamos cómo tenemos que actuar. Entonces, una vez que Pablo le recuerda a Timoteo cómo fue instruido, de quién aprendió, que no basta solo con saber, sino en persistir, que no se mueva de lo que ha aprendido, le deja saber el apóstol Pablo a Timoteo que todo esto es para que el hombre de Dios, y aquí hombre de Dios se traduce también como mujer de Dios, para que el hombre de Dios o mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Timoteo está pasando un desánimo, se siente decaído, le dice, acude a las Escrituras que te van a dar sabiduría y te van a decir cómo tú debes de actuar, cómo tú debes de proceder. Pablo quiere que entienda que si se siente desanimado, que si siente presión en el ministerio, que no sabe qué hacer, porque a veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué decisión tomar. No sabemos a quién acudir. Bueno, ve a las Escrituras, porque ellas te van a dar sabiduría y te dirán cómo tienes que actuar. Amén. Por eso son importantes. Bueno, nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar.